Hoy vamos a seguir conjugando esto del pensamiento y la creación y vamos a hablar de una corriente llamada Vanitas, y es una corriente muy interesante porque habla de su vanidad, pues. Ahora vamos a hablar de vanidad, pero no en el sentido del que se... Sí, pero no. Sí, pero no. Vamos a hablar de la gente que se tarda mucho tiempo arreglándose y estas cosas. Pues puede ser, pero no es esta vanidad a la que nos estamos refiriendo. Pero si eres vanidoso, pues quédate viendo lo que te va a interesar. Y si conoces a alguien que sea muy vanidoso en cualquier sentido, pues también dile del video y nos reímos todos juntos. Vamos a hablar de vanitas. Acuérdense que y vamos a empezar a hacer esto de ver una corriente de pensamiento y qué se creó en el tiempo de esa corriente. Hablamos un poco de la antigüedad la vez pasada. Estuvo muy rápido, pero supongo que fue útil para empezar con esto. Ahora no vamos a ir en cronología, vamos a ir como lleguen las ideas, y esta vez vamos a hablar de vanitas, que vamos a entenderla como una forma de expresión del pensamiento del humanismo que se dio en el siglo XVII. Empieza en el siglo XVI y ahorita vamos a revisar un poquito la historia. Esta vez va a ser una especie como de plática más visual, así para que le prendan ahí su pantalla para que no se vayan a hacer otra cosa y no se pongan a cocinar o pónganla ahí cerca, porque tienen que estar viendo las figuritas que vamos a poner en la pantalla. Pero sí, vamos empezando. Estamos hablando de el Renacimiento de entrada. Ahora estamos hablando que en el Renacimiento hubo esta búsqueda de regresar a lo clásico. Ahora, cuando pensemos en regresar a lo clásico, no es que queramos volver a andar en togas, porque específicamente donde se desarrolló este arte fue en el norte de Europa y hace mucho frío. Y no puedes andar en togas. No puedes andar en togas porque te me enfermas. Y acuérdate que no había paracetamol. Entonces el doctor del IMSS no te podía decir, tenga su paracetamol, vayas a su casa, sino que te quedabas ahí, te daba la cuartana y dead. El Renacimiento es una cosa, es una época de crisis, porque nosotros siempre pensamos en el Renacimiento como, a ver, vamos viendo, porque esta es, digamos, un estilo que se consolida en el barroco, pero tiene sus bases en el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, aunque nosotros lo vemos como una cosa de esplendor y pensamos en Italia y Florencia y Leonardo y Miguel Ángel y todas las tortugas ninjas, en realidad es una época de crisis. Y como vimos en algún episodio del podcast de Pasavante, si hay crisis hay arte, y es un poco de lo que se trata esta serie de videos que estoy haciendo, ¿no? En tanto que está pasando algo, se piensa de una manera, entonces se crea algo. Ya hemos dicho que por eso nosotros no creamos, por eso nuestra generación es de TikTokers, sino de creadores. Es de gente que baila frente a una cámara, no de gente que está creando cosas. En ningún sentido, ¿no? Pero eso ya está en el video pasado, vayan a verlo. El humanismo es una corriente de pensamiento bastante importante para llegar a la modernidad. Es decir, la modernidad como la conocemos, para bien o para mal, no puede darse sin el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo no es eso que dice ahora, hoy en día, que dice nuestro presidente es muy humanista. No, humanista no significa ser bueno con el humano. Humanista significa entender lo humano. Que no es la misma, gente, no es lo mismo darte cuenta de que las creaciones humanas son tales y las condiciones humanas son tales que ser bueno. Puede ser muy humanista y ser muy malo. No más digo. Que parecería que no, o sea, lo ideal sería que no, en tanto humanista y que entiendes las cosas humanas y la cultura y tal, tienes una sensibilidad diferente, ¿no? Pero igual, pues puedes hacer cosas turbias y esas cosas. Ocurrió en el Renacimiento. Ahora, este pensamiento humanista nos llevaba a todos a una especie de camino con dos vías. Primero, entender ¿qué había pasado en el pasado clásico? ¿Qué había pasado en el pasado clásico?
para que les duela a mis amigos académicos, qué había pasado en el pasado, que había, cómo es que los clásicos habían desarrollado una sociedad y una cultura, especialmente Roma, que tenían toda esta cultura que creó una sociedad estética, como lo dije en el video pasado. Los humanistas hablaban la lengua de los romanos, hablaban latín. Ellos vuelven a recuperar un latín clásico por medio de su neolatín, que se diferencia del latín medieval en muchos sentidos. Digamos, es más latín que el latín medieval, por decirlo de alguna manera. Ahora, este cambio de paradigma, esta ruptura que hay entre el medievo y el renacimiento es clara tanto en el pensamiento como en la forma en la que se estudian las cosas. Es decir, en el medievo, que además es una que ya volveremos alguna vez en el medievo, es una época súper maltratada. No sabemos por qué la gente piensa que el medievo era una mancha, es una mancha en la historia. No sabemos por qué, ¿no? Hubo muchas cosas en el medievo que permitieron el renacimiento. Es que la gente como que no se da cuenta que hay unas cosas que hay que ir caminando de a poco y dice, el cristianismo acabó con tal. Hey, dude, vamos avanzando, dude. Vamos avanzando y una cosa te puede gustar más, otras cosas te pueden gustar menos, pero está chistoso que utilicen lo medieval como un insulto para lo retrógrado. ¿No? Sáquense la cabeza del culo. Porque hubo un avance y lo que es muy criticable es que todo se volvió una herramienta. Ahora hablamos de la filosofía, por ejemplo, y la filosofía se entendía como una herramienta de la teología. Y no es cierto que todo el mundo diera por hecho que si la razón era Dios, pues entonces ya Dios es la respuesta. No, había gente haciendo filosofía. Vayan ustedes a ver a los árabes de ese tiempo. Vayan ustedes a ver a los árabes de ese tiempo. Se cagan. Nomás digo. Y este movimiento del tiempo nos lleva al Renacimiento, pero en el Renacimiento hay una ruptura. La filosofía, las letras, la literatura, el arte ya no va a ser una herramienta. Entonces hay una explosión de identidad humana. Que lo estoy diciendo con las palabras que se dicen ahora, identidad humana, ¿no? El humano se dio cuenta primero que él era más importante terrenalmente que Dios. El humano es el centro ahora. ¿Y si el humano es el centro, qué significa? Libertad. No me refiero a que la religión sea un ente esclavizante o esclavizador, sino que el humano ya puede crear también. El humano se vuelve creador dentro de la creación. Porque hay que pensar que los humanistas siguen siendo cristianos. ¿Ok? Vamos a empezar con las imagencitas. Pero antes, quédese claro esto. Seguimos siendo, digamos, la humanidad sigue siendo cristiana, pero con el pensamiento del hombre en el centro. Y el hombre del Renacimiento ya es creador. No hay autores, no hay artistas y no hay creadores en el medievo, en el sentido de que en la obra no importa el autor, porque todo es porque la inspiración es divina, ¿ok? No hay creaciones más importantes que las de Dios. Del medievo tenemos apenas noticias de algún pintor, uno de ellos Giotto, que para algunos es la hostia. A mí no me lo parece, pero pues también uno debe respetar a los actos por sus tiempos. Y estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Siglo XIII, siglo XIV. En fin, en el Renacimiento explota la autoría, ¿ok? Y la autoría es importante porque se empiezan a buscar los nombres. Pero en fin, dentro de este movimiento, en el norte, se dejaron las cosas medias cursis que tenía en Italia, y por Holanda y por Países Bajos, por los flamencos, ¿no?
Y todos estos empezaron a tener otra corriente de pensamiento. Hay que ver que para esto también ocurre lo que se entiende como la Reforma. Y la Reforma es una cosa que dividió Europa y que sí lo vamos a tratar cuando hablemos de qué pasó en la Contrarreforma. Por ahora hay que concentrarnos en que el norte tenía un pensamiento renacentista diferente. Era un pensamiento, y esto le va a molestar a algunos, les va a picar la colita, pero para eso, ya saben, el renacimiento en el norte era más literario. Ahora, cuando digo esto, sí había una producción literaria más fuerte, pero al mismo tiempo había muchos trabajos diferentes, tanto de investigación casi filológica de la Biblia, como trabajos de poesía y trabajos de comprensión del mundo. ¿Qué es este punto del humanismo que lleva al erudito de su tiempo pensar en la vanidad? Esta frase del Eclesiastés, que es la que todo el mundo sugiere que es el origen de esta idea de vanitas, que lo es sin duda, de vanidad de vanidades y todo vanidad, y que ¿para qué sirve el hombre si se va y la tierra sigue aquí? Es como la forma más sencilla y simple de entenderlo. Y sí es así, pero el humanismo lo va a llevar mucho más lejos. El humanismo va a utilizarlo para cuestionar la frivolidad de la gente de su tiempo y al mismo tiempo la realidad en la que viven las personas. Es decir, va a haber una especie de primera revolución intelectual contra la burguesía, ¿no? ¿Por qué la gente vive tan banalmente si estamos hablando de una sociedad cristiana que sigue los valores y tal? ¿Y por qué va a existir un texto como el elogio a la estupidez o el elogio a la locura, como se conoce? El texto de Erasmo de Rotterdam es un revelador de cómo es que se vive en las cortes y es lo que genera una especie de nuevo pensamiento acerca de la gente de las cortes. Todo el mundo, cuando se trata de la Reforma, piensa en Lutero, y esto ya lo hemos hablado un par de veces. Lutero era un batillo ahí que no le gustaba esto de las indulgencias y entonces se puso a pelear con la iglesia y tal. Genera la guerra de Reforma. Pero Erasmo es el primero que abre esa ventanita, el primero que dice: hay que hacer unos cambios porque los sacerdotes y los obispos y la gente con poder está viviendo bien raro, güey. ¿Saben cómo no están viviendo? Les decía, ¿saben cómo no están viviendo gente de la iglesia? No están viviendo como Cristo. Y acuérdense que Erasmo tenía una cosa que se llamaba la filosofía Christi, que era la filosofía de Cristo. ¿Cómo viviría Cristo si viviera aquí? No cómo vio Cristo en su tiempo, sino ¿qué haría Cristo si viviera en el 2023? ¿Sería TikToker? Entonces, esta filosofía es aplicable a todos. Sí, dice Erasmo, hay que ver a los clásicos y hay que ver, pero ¿qué estaría haciendo Cicerón hoy? ¿Qué estaría haciendo Cristo hoy? Y no sería hacer lo que ustedes están haciendo. Y obviamente es muy difícil, incluso piénsenlo ustedes. No hay nada más difícil en el mundo que vivir como Cristo te lo pedía. Y vayan con su experto favorito en la Biblia. Vayan con su experto favorito en la Biblia. No hay manera sustentable y sostenible de vivir a la manera de Jesús. No hay manera. Porque luego hay gente que piensa que sí hay manera, pero no hay manera. No hay manera de seguir al pie de la letra las escrituras. A los gringos les gusta mucho decir que siguen en sus sectas el pie de la letra las escrituras. No es posible, al grado de que lo que hacen muchas instituciones eclesiásticas es tomar la parte que les conviene para poder llevar a cabo las cuestiones de la Biblia, como se supone que dice la Biblia. Pero no, güey. Es decir, es imposible seguir al pie de la letra las restricciones de Jesús. Al grado que si lo haces te vuelves santo, güey. ¿No? Te vuelves santo, bro. De verdad, o sea,
la versión que quieran. Yo me he aventado en griego el Nuevo Testamento, dude. O sea, no es cuestión de traducción, güey. No es cuestión de traducción, no es una cuestión filológica, dude. ¿Quién en su sano juicio, literal o literariamente, pone la otra mejilla? Y yo no. ¿Quién critica solo si está libre de pecado? Y no nada más el Nuevo Testamento, dude. O sea, seguir al pie de la letra los mandatos judio-cristianos, imposible. Imposible en el 2023, lo siento, si tú crees que sigues a Cristo, no es cierto. Tú estás siguiendo la imagen de Cristo que te están vendiendo en tu sagrada institución, pero no la imagen de Cristo que está en el texto. Y es lo mismo que criticaba Erasmo. Erasmo de Rotterdam decía, ¿por qué no estamos viviendo como Jesús? Si somos Jesús, ¿por qué tienes tantas mujeres y comes tanto y no guardas el sábado y la chingada, ¿no? ¿Por qué bebes tanto, güey? Hay muchas burlas en el Elogio de la Locura donde el vato se está riendo no solo de cómo es que piensan o cómo es que viven, sino cómo piensan. Él se burla mucho de los medievales, por ejemplo. Él se burla de los escotistas, de los ocamistas, de los tomasinos. ¿Por qué, güey? Porque estos güeyes andaban investigando pura mamá. Que sí que es la potencia, que sí que es el acto, que sí se puede... Jesús podría ser una calabaza, dice. Se burla Erasmo de todos los filósofos medievales. Porque decía, se están preguntando puras mamadas, güey, ¿qué importa? Dice, a la gente le preocupa más que alguien le abroche los zapatos a otro en domingo que cuidar, de darle al pobre, dice, ¿no? O algo así. Entonces se da cuenta de que la vida de las cortes y la vida de los ricos es una puta mamada, güey, que no sigue los parámetros de la iglesia, que ya sabemos aquí, porque ya lo dije, que no se pueden seguir, ¿no? La Biblia no se puede seguir, gente. Es lo que quería decir. Ahora, ¿eso significa que no vamos a tratar de ser buenos? No, güey, pero pues tampoco nos pongamos... Eso significa también, estoy diciendo, que Erasmo está siendo exagerado. No, güey, pero era su pinche deber. La gente, a mí se me hace hipócrita también que la gente diga que siga a Jesús, pero trata mal a las personas, ¿no? ¿Eso te hace menos cristiano? Claro que yes. Así como te hace menos cristiano ser mala persona, no te hace más cristiano ir a la iglesia en domingo a escuchar las palabras que están en la Biblia que tú podías leer en tu cuarto. Porque acuérdate que lo que tienes que hacer es leer y rezar en tus aposentos, no en los aposentos del otro. Entonces, vamos viendo. Vanitas, entonces. Acuérdense que esto es pensamiento y creación. Ya estamos con el pensamiento y si no arraigamos bien la idea del pensamiento humanista respecto a este tema, no vamos a poder llegar a lo chido, al arte, dude, al arte. Entonces, con esta visión del mundo de que la gente se está fijando, de que si tiene joyas, que la corte, que si el vestido, que si tenemos estos lujosos, candelabros pesados de oro o plata o mi vajilla o lo que sea, estos güeyes empiezan a preguntarse por qué esta gente vive de esta manera, y Erasmo es el primero que lo hace de una manera literaria. Ya les recomendé una vez el Elogio de la Locura. Algunos que nos han escuchado ya lo leyeron, varios, y eso me hizo muy feliz, porque nuestro trabajo es llevar a todas las casas la palabra de Erasmo de Rotterdam. Tiene tiempo para hablar de Erasmo. Tiene tiempo para hablar de Erasmo de Rotterdam. Testigos de Erasmo. Erasmo pone otro tema sobre la mesa que, y no nada más Erasmo, pero yo hablo de Erasmo porque es el que sabe y es el primero. Y porque es el que quiero que lea todo el mundo. Porque si hay un sabio en la historia, es bien sabido que es Erasmo. Que es un tema que ya hemos tratado aquí. Tengo creo que 2 videos donde habla al respecto. Vayan a verlos. Pero es si la vanidad
como en tanto que no valemos nada y estas cosas. Es decir, ¿por qué nos maquillamos tanto y nos ponemos tantas cosas encima y queremos estar cerca de la gente importante? Si somos al final huecos, personas huecas y tal. Para Erasmo había más un chango que alguien de la corte. Y eso también vayan a ver mi video de la mona se viste de seda, porque ahí expliqué esto también. Tengo muchos videos al respecto, Ya tengo videos para que vayan a ver. Nomás digo que si son nuevos aquí y están viendo esto y les entretiene la narración, tengo como otros 20 que no han visto. La gente se está perdiendo de un conocimiento secular. Secular. En fin, con esta onda de la vanidad también viene la fragilidad de la que ya hemos hablado y no vamos a tocar tanto porque lo vamos a ver directamente en las imágenes. Ahora, vamos a hablar de arte ahora a partir de este breve repaso por el pensamiento humanístico. Puede que haya sido muchos minutos, pero es breve, güey, porque yo puedo hablar horas de esto, porque yo puedo contarles la historia desde Barrón hasta Erasmo, respecto a esta onda de la fragilidad de la vida. Pero vamos a ir directo ya a las imágenes. Ahora, voy a empezar a hablar un poquito de arte en específico. Nada más tengo que comentarles que yo no soy un historiador del arte, ¿ok? Porque es una profesión muy celosa, ¿no? Y yo no voy a andar aquí diciendo que vamos a hacer historia del arte. Vamos a hacer reflexión a partir del arte. Vamos a hacer filosofía del arte. No, vamos a tratar el arte filosóficamente. ¿Qué es el Vanitas? En el siglo XVI, después de los textos de Erasmo de Rotterdam, el inicio de la Reforma y estas cosas, se empieza a cuestionar qué tanto vale nuestra vida y si lo que tenemos vale nuestra vida, ¿no? Y si valemos por lo que tenemos y todas estas cosas. Llevan caras como, no, ey. No vales por cuánto ganas, sino por lo que haces y esas cosas. Está muy bien, está muy bonito, pero ellos tenían otro pensamiento. Ahora, una de las primeras impresiones a partir de los textos de Erasmo y lo que estaba ocurriendo en el siglo XVI es uno de mis más favoritos en la vida, que es una cosa que si pudiera me lo tatuaría en la frente. Es un grabado de Goltzius, de Hendrik Goltzius, llamado Quis Evadet. O sea, ¿quién esquiva? Esquivo. ¿No? ¿Quién esquiva, dude? O sea, ¿quién evita la muerte, dude? Quis Evadet es un grabado y que están viendo ya en la pantalla. Y presenta una imagen que va a marcar toda la línea de... es el primer Vanitas, no el primer Vanitas completo, sino la primera alusión al Vanitas y sobre todo a un texto del que he hablado mucho llamado Homo Bula. Ya es en otro video, vayan a verlo. Homo Bula significa el hombre es una burbuja y significa que es frágil, vacío y breve, ¿no? Esta imagen tiene los elementos que van a seguir esta tendencia de la naturaleza muerta. Tienes de entrada como figura central, casi en posición diagonal, a estas imágenes, estos putti, que son pequeños niños que siempre se muestran jugando, pero en este caso Goltzius hace una cosa maravillosa que parece que está viendo muy profundamente la burbuja, parece que la quiere examinar, la está pensando y está sacando con mucho estilo la burbuja, por cierto. Y es una imagen donde el joven, casi un infante, ¿no? Se está concentrando en una imagen pequeña de la burbuja que está saliendo de... Es como, aunque la composición sea más o menos diagonal por la posición del... Es que si digo el singular suena grosería en español, pero pienses en esto en italiano. ¿Ok? Es puto. ¿Ok? Así, con doble T. El nombre es puto, son como pequeños, parecidos a los querubines, pero son en realidad niños que siempre están jugando y se están presentando ahí. Este está en una posición diagonal que
que tiene una composición como de que te hace ir en la mirada, pero también es importante que se entienda que está sobre una calavera hermosísima. Ahora, esta calavera es lo que todos conocemos ya como el Memento Mori. O sea, acuérdate que te vas a morir, dude. Este, ¿no? Este de aquí. Memento Mori. ¿Qué es? Acuérdate que te vas a morir, dude. Hoy estamos tirando todo. Ahora, en este grabado de Goltzius es un grabado. Puedes ver la calavera sobre sus huesos. Aparentemente pasto medio muerto debajo y naturaleza muerta del lado izquierdo. Es como que se encierra, es como que todo está encerrado porque hay un incienciario que da vuelta por el cielo, se toca con las burbujas y justo donde termina está las florecitas estas que se están muriendo, que es lo que se conoce como naturaleza muerta, ¿no? Que es un género del que vamos a hablar ahorita inmediatamente. Ahora, este es un grabado que muestra dos cosas importantes. Todos los elementos, desde la concha, y es donde tiene aquí el agüita donde están saliendo, hay una especie como de perla que podría ser otra burbuja, pero habla de la concha, es ya un símbolo de brevedad de la vida. Y tienes las burbujas de las que hemos hablado mucho en esta sección. Pero también tienes la calavera y la naturaleza muerta. Ahora, estos elementos tienen que guardárselos porque también el humo que se está disipando es una cosa como la vela, se va a convertir en una vela para el siglo XVII, ya en el barroco, que se está apagando y está sacando humo. Ahorita quizá veamos algún ejemplo. Pero esta imagen es la que va a contener la primera impresión de un Vanitas a partir del Homo Bula. Debajo del grabado tienen ustedes un texto donde habla exactamente de cómo es que las cosas nacen y perecen, ¿no? Y cómo vas muriendo cada vez, ¿no? El arte de morir. Y la conjugación del infante y la calavera, hay otra versión de este mismo artista que es una calavera con canas, significando que es un anciano, una calavera apenas muerta. No sé si no sabían que tardaba mucho tiempo en que todo se desapareciera ahí, pero es el niño sentado sobre esta calavera con canas y es como la superposición, ¿no? El retorno de las etapas y tal. Y este cuadro es muy importante, este grabado, perdón, es muy importante porque este señor Goltzius se vuelve maestro de otro señor llamado Gane. Y Gane tiene lo que para algunos críticos, historiadores del arte, que por cierto debo hacer mi queja pública a los historiadores del arte, casi nadie habla de Vanitas. Casi nadie habla de Vanitas, dude. Lo ven así como, uy, otra cosa ahí hecha. Porque Vanitas es esencialmente, aunque no necesariamente va en la misma categoría, como dice Jung, que el bodegón. Ahora, el bodegón es una composición puesta en una mesa donde generalmente se pone naturaleza muerta. Esto acuñado del término francés. O modelos quietos, el still life, ¿no? Del still leven del norte de Europa. Y significa que la gente crea una composición colocando elementos sobre una mesa y pintarlos. Y era un género, el bodegón es un género no muy apreciado en su tiempo. El bodegón era la forma más baja de expresión pictórica, ¿no? En el canon o en cómo se pensaban los géneros, el más importante siempre fue el mítico, histórico, lo que trata historia, mito, religión. Luego tienes tú el retrato, que el retrato es una cosa súper difícil, es una cosa compleja, ¿no? Hay muchas cosas que mostrar en el retrato y es mucho más difícil hacer una buena composición solo con una persona ahí adentro que tú poniendo cositas o luego ya haciendo trampa como hacen las vanguardias, ¿no? A partir de esta disposición, en el tercer lugar, pues está el paisaje y estas cosas que no tienen un valor así como muy, muy impresionante hasta el romanticismo, ¿no? Donde está Turner. ¿No quiere usted un cuadro de Turner en su sala? Yo sí. Todos nosotros. Y al último está la pintura de género, ¿no? Que entre el bodegón y estas cosas. Y el bodegón, les digo, aún así hay bodegones hermosísimos que, bueno,
No hay por qué pensar que son de baja calidad, sino todo lo contrario. Pero en este sentido, Vanitas se empieza a colocar en ese lugar porque era la manera de colocar los objetos que se entendían como vanos o inútiles, o que demostraban la brevedad o la vanidad de la vida humana, ¿no? Gain es el segundo, es Gain segundo. Crea Vanitas y hace como la primera pintura Vanitas como tal para algunos autores, y es una pintura hermosa. Pueden ver que es una pintura totalmente simétrica, ¿no? La composición es sumamente simétrica. Todo está en su lugar. Tienes el nicho donde generalmente van santos. Ahí él pone una calaca. Le valió chorizo y puso una calaca con una cama de monedas en frente al nicho. 2 copas, una con flores y otra con incienso, que seguramente está sacando algo de humo que no sé si sea muy perceptible. Y tienes ahí ya 3 símbolos importantes, ¿no? Tienes la calavera, que es el memento mori por excelencia, la flor, la naturaleza muerta, ya un poco con las hojas empieza a ser, el tulipán empieza como a doblarse, con unas florecitas ahí ya y hojas secas debajo. El incienso del lado derecho, por eso es sumamente simétrica. 2 símbolos, 2 emblemas. Erasmo de Rotterdam va a criticar los emblemas y se va a reír de ellos, pues el de Gain pone 2 ahí, 2 monedotas de emblemas y monedas enfrente, ¿no? Toda la superficialidad del humano resumido en 4 iconos de estos Vanitas, ¿no? Monedas de diferentes tamaños y seguramente diferente valor. Justo encima de la cabeza, donde el humo está subiendo y está la flor en punta todavía de manera vertical, está una burbuja gigante, dude. Homo no es bula, es bulota. Hace una burbuja impresionante que, si ustedes hacen mucho zoom en la imagen, pueden ver que se reflejan las cosas que están a los lados, tanto la ventana como una rueca ahí a un lado. Puede ser una rueda de carreta que representa el camino o lo que sea, o puede ser una rueca para tejer, y eso sería más hermoso porque las morias, dije morias, son moiras, ¿no? Y esta burbuja, pues ya saben, es la fragilidad, la brevedad, se revienta, y es una burbuja hermosa. Ahora, es solo una esfera de cristal, puede ser. David, eso no necesariamente es una burbuja. Yo creo que Gain era demasiado oculto como para que ustedes se estén equivocando, ¿no? Pero tiene justo en el centro, en el arco, en lo que se llama clave, que es el ladrillo del centro, pueden ver que está escrito en latín humana vana, ¿no? Las cosas humanas son vanas, güey. O la vida humana es vana, ¿no? Y lo que es más impresionante para mis amigos fanáticos de la filosofía es que tienes por un lado a Demócrito y por otro lado a Heráclito. Ahora, hay una pintura muy famosa de Rubens, me parece, que es Heráclito y Demócrito, y es una conjugación muy divertida que hacen en ese tiempo, porque para algunos Demócrito siempre está muy contento y Heráclito pues siempre está llorando. No es casualidad que yo lo ponga cuando los filósofos lloran y pasa por aquí un monito llorando así. Es Heráclito, siempre está llorando, bro. La razón por la que está llorando es porque ve el mundo de forma pesimista, y Demócrito pues está muy contento, ¿no? No sabemos por qué, si era griego, ¿no? Pero entonces, ahora, cuando se conjugan estos dos, que se puede ver en el cuadro que están señalando hacia el círculo, se refieren a la idea de que la burbuja es el mundo. Estos güeyes ven al mundo como la burbuja, ¿no? Entonces, si el ser humano es una burbuja, el mundo es una proyección del humano, ¿no? Porque hay 2 cosas diferentes en filosofía, ¿no? Está la tierra y el mundo mundanizado. Wow, 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 wow. Entonces, este vato ha hecho algo genial, que es conjugar todas las cosas que quiere decir el pensamiento humanístico respecto a las cosas humanas, de la vanidad de la vida, y lo ha puesto todo junto. Ahora, la siguiente pintura que les quiero mostrar, creo que alguna vez lo pusimos en un espacio ahí en alguno de mis videos, cuando expliqué muy rápidamente cuáles eran los elementos de las vanitas. Y aquí vamos a explicar ya más específicamente cada elemento. Ahora, ¿cuáles son estos elementos que tiene la vanita? Esta es una pintura de David Bailey,
que se llama Autorretrato con naturaleza muerta, aparentemente. Y es una obra o sea, yo no sé por qué esto no era bien querido, ¿no? Sí es un bodegón, pero es un retrato. Y este es muy versátil. Por eso les digo que Vanitas no se puede enfocar, como dice Jung, o sea, Jung dice lo mismo. No que Jung diga lo contrario. Como dice Jung, no se pueden solo poner en el mismo lugar del bodegón, pero sí como una forma de bodegón. Ahora, este es muy ilustrativo. Miren qué guapetón está el vato ahí. Pues este es un autorretrato, pero el autorretrato es el que está en la fotito ahí a un lado, la que está deteniendo, que es el de viejo. Y lo está viajando en el tiempo para pintarse en 2 edades, ¿no? Lo cual está bananísimas. Bananísimo. Me acuerdo cómo era cuando tenía 6 años, o hasta que se me va a poner a dibujar. ¿Qué está hablando? Tiene una serie de fotografías y en la pared hay una especie como de marca de agua súper interesante de una mujer. ¡Bananas, dude! Vean ustedes el talento que se tenía en el siglo XVII en la pintura, güey. ¿No? Podemos ver, vamos de izquierda a derecha, que pareciera que sí es como queremos, como el autor quiere que veamos la pintura. Como digo, yo no soy analista ni historiador del arte, pero me dejo ver por mis impresiones como fanático del arte, ¿vale? Si hay un historiador del arte viendo aquí, se dará cuenta que lo que queremos es entender el pensamiento a través de la reflexión y no las gazmoñerías, de que si me estoy equivocando, ¿no? Entonces tienes la imagen de Bailey del lado izquierdo y tomando su propio retrato. Y además podemos ver los elementos que ya hemos venido hablando. Justo del lado de él están sus burbujas, 3 retratos y la marca de agua en la pared. Le estoy diciendo marca de agua, pero es una especie como de mancha. Y el ojo derecho de la imagen está viéndose a través de la copa. Una copa ahí con agua, con mi agüita amarilla. Ay, qué violento. Y tienen ustedes la vela de la que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Y como pueden ver, la vela se está apagando en ese momento y está soltando una línea de humo que llega hacia donde está la burbuja, como en forma diagonal, porque el humo nunca se va recto hacia arriba, ¿no? Esculturas. En algún tiempo se empezaron a usar esculturas de Séneca. No sé si por la brevedad de la vida y se hacía referencia a Séneca. Se ponía la imagen del busto de un Séneca que ni siquiera es Séneca porque pues no sabemos cómo era Séneca, ¿no? Gente, no sabemos cómo eran los clásicos, nos los imaginamos. La calavera encima de unos libros, que es una de las imágenes que a mí no sé por qué me calientan tanto en el buen sentido, como que me excita mucho estéticamente. Ver una calavera encima de libros es una cosa hermosa. Se hizo mucho en ese tiempo, ¿no? Tenemos la pipa, que también es un elemento muy, muy peculiar en el Vanitas. Y del lado derecho, hacia el final, pueden ver la naturaleza muerta, ¿no? Muerta porque está seca y las flores siguen con un buen color. No sabemos bien por qué. Y otro elemento que está por ahí escondido es el reloj de arena, ¿no? El tiempo está pasando, el tiempo está pasando. Obviamente el reloj no aparece sin arena en la parte de arriba porque el resto de la arena que falta arriba no es que está pasando, sino es la arena que tienen ustedes en la vagina. Hay que sacarte esa arena de la vagina. Te pones de mala, te pica. Entonces, esta pintura es impresionante. Véanla ustedes un segundo y vean el manejo de las luces en la burbuja. Se entiende dónde está la ventana de la que se está proyectando la luz. Hay una especie de línea en el muro que es donde la pared da vuelta, ¿no? Hay una columna ahí. Y el manejo de la oscuridad hacia la parte de arriba de las paredes. Vanitas entonces va a representar todas estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos y tal? Y hay otras mucho más explícitas, ya con la idea de la vanidad como tal, que tienen en realidad a veces cosas extrañísimas, ¿no? A mí me gustó mucho esta de Steenwijk, no sé cómo pronunciarlo, otro Vanitas, y otra vez tenemos la calavera sobre el libro, porque es muy excitante, una especie de ahí de trompeta o flauta. Va a haber instrumentos de música, que es otra cosa que no mencioné, que también estaba en el cuadro pasado. Los instrumentos musicales son importantes. Como la expresión del arte también se va a entender como vanidad. Y también es un poco la idea de que si no existe el músico, no hay música, dude. Y piensen ustedes en esto. Vamos a tripear un poco, dude.
La música que está escrita en los papeles, que luego me ha tocado ver gente, y yo vi un meme, pero a mí me ha tocado verlo, gente que de verdad está en el camión o en el metro leyendo música. ¿Qué estás escuchando, dude? Pues no, están practicando, ¿no? Pero en realidad no está produciendo música. Si se pone a silbarla, quizá, porque también hay elementos de Vanitas que son las partituras, ¿no? Y dices, ay, huevo, pues la música. Pero piensen en la idea de que por más instrumentos que haya, si el músico no está cerca, no existe. No existe la creación de la música. Es un objeto vano, es un objeto inútil, es un objeto que no sirve para nada. ¿Por qué es importante entender que la vanidad no nada más representa esta cosa de que nos creemos mucho, de que nos cuidamos mucho, de que somos mucho, sino cómo es que ciertas cosas que tenemos no tienen el valor por sí solos y que además no nos hacen a nosotros ser lo que sea que creamos que somos por esas cosas? La música existe a partir del instrumento y de la escritura de la música, pero necesita de lo otro para existir. Y no solo eso, cuando haces tocas tu rolita en tu guitarra, en la fogata, en tu día del campamento, que te equivocas de nota cada vez para tocar Kumbaya, My Lord, para tocar una canción de Nanitos Verdes, cuando te equivocas, tu canción no vale nada si no la está escuchando alguien más. Y tú puedes pensar, ¿por qué la gente se pone muy emocionada? Oh, pero lo estoy tocando para mí. Perdedor. Estoy tocando música para mí y yo soy mi propia escucha. Perdedor. Está muy bonito, pero perdedor. Hey, dude. No tienes amigos. Hey, dude. Si estás tocando para ti, repiensa tu vida. ¿No? No, está bien, pueden tocar para ustedes, pero aún así, ¿no? Ustedes son el espectador y sin ustedes, como músico y espectador, el instrumento es otra cosa sobre una mesa o en una bolsa. Yo tengo una guitarra en la casa y hace muchos millones de años que no la toco. Y te juro, se los juro, no ha hecho música desde entonces. Piensen en eso, ¿no? Pero lo impresionante de este cuadro, que seguro ustedes lo pensaron y no me dijeron, y si no me dijeron casi se me olvida, la katana, dude. ¿Por qué hay una katana ahí, dude? Una Hattori Hanzo a un lado de una flauta y una vasija. ¿Y sabes qué se me hace? Que esa vasija también es exótica, ¿no? Y aquella forma como de nuez volteada, que no sé qué sea, ahí me ayudan ustedes para saber qué es. Son cosas exóticas. Ahora, ¿cuál era la impresión del bodegón? ¿Cuál era la ilusión del bodegón? La ilusión del bodegón es, miren lo que tengo aquí, ¿no? El bodegón empieza también como una especie de mostrar, o sea, cuadros decorativos que simulaban una alacena, ¿no? Es decir, tú ponías en tu pared y parecía que ahí tenías parados unos jarrones y unas manzanas, pero también era una forma de mostrar que tenías cosas, ¿no? Hay este cuadro de Zurbarán que a mí me emociona mucho. Dices, bueno, pero nomás son 4 vasijas, pero ¿qué vasijas? Entonces imagínate no, es que estas vasijas ahí las tengo, pero míralas en el cuadro. Suena bien absurdo, güey. Por eso la gente no quería los bodegones, güey, porque suena absurdo, ¿no? Y hay imágenes que entran en esta cosa de la Vanitas. Tienes esta imagen de Hals, que para mí es una de las imágenes más darks de la vida, dude. Hals dibuja un morro que parece que está platicando con su amigo y está, oh, Simón, güey, y luego fui con la morrita y tal. Y lo ves el vato, güey, y el morro nomás está platicando, güey, te está contando algo. No es un Hamlet, güey, es un güey platicando de algo, güey, que no sabemos qué es, no nos interesa, nos gustaría saber, pero no. Pero en una mano tienes la calavera. Sin más, güey. Sin más, aparte tiene como un dedo adentro de la calavera, güey. Tiene como los 2 dedos que utilizas para otra cosa dentro de la calavera, güey. Y es una cosa emocionante, además de que la pintura es hermosa. Y es una cosa
casi inexplicable. Es decir, tienes la muerte en las manos porque la tienes muy cerca y eres un joven y estás como platicando de las cosas que no, güey, mañana voy a ir a jugar fútbol, güey, y de ahí me voy a pistear, güey, y la chingada, y va a estar de Page Mode, y voy a ver de Page Mode, y la chingada, y el vato tiene la muerte en las manos, y eso es otra cosa que ya me estoy yendo muy lejos, pero todos tenemos la muerte en las manos. Se han puesto a pensar que solo ustedes se pueden hacer cargo de su muerte. Es decir, solo ustedes pueden morir su vida, güey. Piensen en eso, güey. Piensen en eso. Lo otro es asesinato. Pero su vida es su control, ¿no? O sea, naturalmente que si les cae un avión encima, pues ya no hay mucho que puedan hacer. Pero si es que toman las decisiones para llevar una vida donde hacen las cosas de manera genuina, la muerte les va a parecer cada vez menos trágica, ¿no? ¿Qué es lo que yo quería decir con todo esto? Pues esto que dije, pero además, no toda expresión de arte es protesta. Pero podemos pensar que incluso cuando está auspiciado por el Estado es una protesta contra lo anterior. Vamos a ver en el próximo video, cuando hable de neoclasicismo, que el neoclasicismo utiliza la retórica de lo antiguo y de lo clásico para hablar de lo moderno y crear héroes de situaciones del día, ¿no? Hay unos motivos ahí perrísimos del neoclasicismo tomados de lo clásico, pero para hablar, por ejemplo, de Francia o incluso de Estados Unidos, lo cual está bananas, ¿no? Vamos a ir viendo, pues, que cada pensamiento va a llevar una especie de protesta, ya sea de lo anterior o ya sea de lo que se está viviendo. Y en ese punto, Vanitas es una especie de protesta súper intelectual. ¿Por qué? Porque el bodegón dejó de ser un montón de frutita tirada al azar y pintada, y no nos burlemos del bodegón y tal, y del Vanitas, solo porque sean unas composiciones hechas ahí al azar. Yo he hecho un par y es muy divertido. Sino que cada uno de estos elementos que tiene la Vanitas va a ser un símbolo. Un símbolo que va a entender, como esta cosa de que el que quiera entender, que entienda. Eso va a ser. Ahora, ¿cómo funciona esto? Nada más vamos a ponernos ahí un poquito técnicos con esto. Cuando se lanza un icono o una serie de iconos en una imagen, pasa también en el marketing y tal, solo va a entenderlo quien tiene el conocimiento suficiente de cada uno de los iconos para entenderlos. Estos güeyes, según algunos autores, lo que hicieron fue aprender los símbolos que los autores, que la literatura y los intelectuales estaban usando en el humanismo para meterlos dentro de los cuadros y que así como quien podía entender los textos de Erasmo se pudiera entender también el cuadro. Es decir, quien fuera un erudito, quien fuera una persona que entendiera cada uno de los símbolos que aparecen en sus cuadros, es quien iba a ser capaz de rescatar todo el conocimiento que estaba detrás. De modo que el Vanitas o el bodegón como tal se vuelve como una especie de versión del poema en la pintura o la versión del adagio en la pintura. Un cuadro pequeño con una composición muy programada, pero al mismo tiempo casi minimalista, pero al mismo tiempo tiene en sí todo el conocimiento que ha adquirido de los humanistas de su tiempo para generar una protesta y una crítica a la vida palaciega, a la vida cortesana, a la vida de la gente que se supone que tendría que vivir de la manera más austera. Es decir, este empuje que dio Erasmo y los de su tiempo contra los ya sea los sacerdotes o los obispos o la gente de compuestos en el Estado, era llevada a la pintura por medio de Vanitas y se generaba toda una crítica en la que el pintor diseñaba una composición en la que mostraba cómo todos nosotros empezábamos a vivir como si viviéramos para siempre, como si no supiéramos que nos vamos a morir y que al mismo tiempo vivimos de manera superficial en lugar de hacer las cosas correctas para llevar una vida mejor.
y una vida más, ya sea en favor de los otros, en favor de la religión o en favor de lo que fuera, en el buen sentido, y no aprovecharse de un puesto para tener muchas morritas y muchas coronas y mucha música, mucha fiesta. Esta onda de siempre poner instrumentos y cosas festivas implica también una crítica a la vida de la vida parrandera, la vida bohemia de la gente que no debería tener una vida bohemia, porque la Biblia dicta que no deberían tener una vida bohemia porque deben entregarse a Dios. No más digo. Siempre va a haber gente criticando cómo vive la gente que no debería vivir de la manera que vive. ¿Por qué el Papa se sienta en esa silla si con esa silla podría alimentar a toda África? Exacto, güey. ¿Sí ven? Exacto, güey. ¿No es nuevo? ¿No es nuevo? Se dijo en el pasado. Y los intelectuales, los humanistas se dieron cuenta de esto. Y entonces, pues, empujan una nueva corriente de arte que es una de las corrientes para mí más emocionantes, más puras, más elevadas. Y se volvieron artistas de íconos que eran entendidos por los eruditos. Era una pintura para eruditos, para gente que se leía su Erasmo, para gente que vivía de acuerdo a cómo tenía que vivir en su tiempo. Entonces, la onda de esto es mostrar cómo el pensamiento empuja la creación de un arte que hace una crítica y una protesta a cómo se vive la vida de la gente que supuestamente debería vivir austeramente, o cómo es que la gente valora cosas que en realidad son banales, porque la vida es vana, porque las cosas humanas son vanas, porque cuando nosotros pasamos por aquí vemos cómo aparece la Tierra y luego desaparecemos y la Tierra sigue avanzando y luego ya llegamos a mamadas como el futurismo. ¿Sí ven? Pero bueno, ya veremos que el futurismo llega porque hay gente pensando también pendejadas. Pero bueno, era un poco tratar de entender cómo es que el humanismo, al darse cuenta de que en el Renacimiento el hombre era lo importante, también se dio cuenta que el hombre era vano. Es decir, al poner el hombre en el centro, no solo entendemos que puede crear, sino que además entendemos que es frágil. Y al ponerlo en el centro, sabemos que crea, pero sabemos que muere y sabemos que mata. Y entonces el humano se vuelve de nuevo esta cosa que era para los clásicos, un ente frágil, breve, vacío y además estúpido. Así que eso es Vanitas. Creo que es como una explicación muy leve, pero que yo estuve investigando y no hay videos. Aquí está su video de Vanitas. Salud.